Profesora, buenos días. Nuestro grupo se ha conformado por Juliana Campaña, Miguel Torres y la que habla Estefanía Ortiz. El primer punto es sobre a qué hace referencia este trastorno y vamos a hablar sobre el trastorno de la bipolaridad. Entonces, ¿a qué hace referencia esta bipolaridad? Pues que es una afección mental en la cual la persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con periodos de sentirse muy feliz o activo a malhumorado o irritable. Ahora vamos con el segundo punto, que es sobre los criterios diagnósticos. Y en este punto hay que explicar a qué se refiere cada uno. Y en ese caso pues estamos hablando del trastorno bipolar, ¿no? Entonces empezamos. Entonces primero vamos a aclarar sobre el trastorno bipolar, que para un diagnóstico, un trastorno bipolar, es necesario que se cumplan los criterios siguientes: para un episodio maníaco, para un episodio hiponíaco y para un episodio de depresión mayor. Entonces vamos a hablar sobre el primero, que es el episodio maníaco. ¿Qué es un episodio maníaco? El episodio maníaco es el humor muy elevado y alborotado, generalmente asociado con el trastorno de la bipolaridad. Entonces vamos a hablar sobre los criterios que tiene el episodio maníaco. El primero es un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, que quiere decir muy alto, expansivo y irritable, o sea, que la persona se sienta incapaz, se sienta muy estresada por todo. Y un aumento normal y persistente de la actividad o de la energía dirigida a un objetivo que dura como mínimo una semana o está presente la mayor parte del día, que quiere decir que también se puede, ¿cómo puedo decir?, editar por un tiempo definido o indefinido. El siguiente es de que durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad existen 3 o más de los síntomas siguientes, y pues esto representa un grado significativo, y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. O sea, si tú estás viendo una persona que actúa un día una cosa, al día siguiente puede mostrarte ser otra. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Entonces, como podemos ver en el criterio diagnóstico del trastorno de bipolaridad, podemos observar el primero, que dice aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que se siente muy prepotente, que yo me siento muy fuerte, que yo soy mejor que los demás. El segundo es disminución de la necesidad de dormir. Por ejemplo, se siente descansado después de solo 3 horas de dormir. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Falta de sueño o no descansa. La tercera es de que es más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que está buscando formas de llamar la atención. La siguiente es la cuarta, la fuga de ideas o experiencias subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. Qué pena. ¿Qué quiere decir con eso? Que significa que da muchas ideas sobre un tema que le llame bastante la atención. Digamos, la persona puede estar discutiendo, pero ella está ella está siempre en el mismo tema y no sale de él. Entonces, la quinta también es de que es la facilidad de distracción. ¿Qué quiere decir con eso? Que la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos extremos solo
poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se distrae con bastante facilidad, como ya lo dice en este párrafo. La persona puede estar pensando en otras cosas, pero poniendo la atención a lo que habla la persona, no. Tiene concentración, pero en otras cosas se pierde del mundo, como dicen algunas personas, pero no está concentrado en lo que tiene que hacer, por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, le va mal académicamente, etc. El sexto dice, aumento de la actividad dirigida a un objetivo social, trabajo o la escuela o sexual, como ya lo había dicho anteriormente en el punto 5. La séptima es participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Ejemplo, dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona, para sacar sus necesidades, para poderse expresar, lo que hace es llenar su tiempo haciendo cosas que lo llenan a él. Ahora seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el episodio hipomaníaco. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es un episodio hipomaníaco? ¿Qué es el ánimo? El ánimo es persistentemente elevado, expansivo o es irritable. Es igualito al primero que es el episodio maníaco, solo que es un poco más elevado y más difícil de controlar. Entonces ya voy a explicar los siguientes criterios que da este episodio hipomaníaco. Bien, en ese episodio hipomaníaco tienen algunos criterios diagnósticos casi iguales al episodio maníaco, que quiere decir que algunos puntos son iguales a este. Entonces vamos a explicar. La primera es el aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Como ya lo había nombrado en el anterior, se siente muy prepotente, muy fuerte. La segunda es la disminución de la necesidad de dormir. Como ya le dije, falta de sueño, que no duerme, que no descansa, solo duerme poco. La tercera es más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación, pues como ya lo había dicho, son varias formas de poder llamar la atención a las personas. La cuarta es la fuga de ideas y expresión subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. También es lo mismo, significa que da muchas ideas o tal vez ya es algo como muy puntual, ya habla muy puntual del tema. La quinta es facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. El quinto, aumento de la actividad dirigida a un objeto social, en el trabajo, en la escuela o sexual o agitación psicomotora. El séptimo es la participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, indiscriminaciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes. Tú puedes gastar dinero en cualquier cosa, todo por estar tranquilo. Ahora, en el cuadro que les acabo de mostrar, trata sobre el trastorno de bipolaridad y lo tanto que es de leve a no especificado. Entonces la primera es leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, también en remisión total y en no especificado, como acabé de nombrar. Cada trastorno leve, moderado, grave, etcétera,
que está en ciertas páginas y cada una tiene como el episodio magnético actual o reciente, el episodio hipomaníaco actual o más reciente, el episodio depresivo actual o más reciente y el episodio no específico actual o más reciente. Entonces eso es todo y seguimos con mi compañero. Bueno, en este momento vamos a hablar de los diferentes factores de riesgo que se pueden ver evidenciados. En lo biológico podemos ver evidenciado que se genera mayormente por causas en el cerebro, mayormente en lo neuronal y efectualmente en los neurotransmisores. En los factores psicológicos se puede ver evidenciado las diferentes etapas que se pudo haber tenido anteriormente la persona para llegar a esto. Como por ejemplo se pueden decir que los problemas de ansiedad se puede ver evidenciado como los problemas de antecedentes familiares, como enfermedades mentales, o quizás también se puede ver como enfermedades mentales que haya podido padecer la persona, como por ejemplo lo acabo de decir, ansiedad o otros tipos de dilemas que se pueden ir evolucionando. En el ámbito social se puede ver también evidenciado de cómo el consumo de sustancias y de tanto alcohólicas como psicológicas como psicotrópicas también pueden afectar o aumentar el avance de un cierto nivel de trastorno. Y en el ámbito cultural también se puede ver evidenciado, digamos, el proceso que pudo tener esta persona anteriormente, digamos, pasar por un trauma severo, que la persona haya tenido que ir evolucionando y esto le haya generado diferentes problemas tanto en lo psicológico como en lo social, y esto haya ido evolucionando. Bueno, en este momento vamos a hablar del sistema neurotransmisor del trastorno bipolar, pero primero el trastorno bipolar tipo 1 es cuando se habita un episodio previo de depresión y el sujeto presenta un estado maníaco, o cuando el sujeto mantiene un episodio maníaco y se encuentra en una fase depresiva. Este tipo 1 se puede presentar en ambos géneros, pero a los hombres se le puede ver mayormente en manías y a las mujeres en depresión. En este se ven involucrados el glutamaco. Uno de los principales neurotransmisores involucrados en el trastorno bipolar es el glutamato, el cual se ven involucrados 4 tipos de receptores, el cual son los NMDA, el kainato y el AMPA, de los cuales son los principales receptores de excitación del cerebro y tienen dos funciones fundamentales con procesos cognitivos que son el aprendizaje y la memoria. Este neurotransmisor se encuentra localizado en el cerebro y también se puede ver y también lo podemos encontrar en la médula espinal. Otros de los problemas que se encuentran relacionados con el trastorno bipolar es el bajo nivel del 5-HIAA en el líquido encefalorraquídeo, la cual está asociado con la agresión y la tendencia suicida con violencia, y esta también está relacionada con niveles bajos de serotonina cerebral. Otro de los factores que se ven involucrados en el trastorno bipolar es el bajo nivel de 5-HIAA en el líquido cefalorraquídeo, que se asocia con la conducta agresiva y tendencias suicidas con violencia, estando correlativa. Ok, la terapia cognitivo-conductual es el tratamiento farmacológico en la depresión, especialmente en el trastorno bipolar 1. Bueno, el propósito principal de la terapia es disminuir el estado y sentimiento de depresión, acortándolo y de igual forma haciendo que la persona tenga manejo de esto.
Bueno, este manual se creó principalmente para adultos, en donde con el tiempo se adaptó para adolescentes, haciéndose ensayos clínicos en donde se probó su eficacia. Ok, la terapia está basada en la interrelación de los pensamientos, acciones y sentimientos, en donde se centra principalmente en el estado de ánimo de la persona, en cómo influye el entorno en la persona y en cómo influye ella misma en esto y lo que hace día tras día. Ok, esta es bastante eficaz en trastornos adolescentes como por ejemplo la ansiedad y la depresión, etc. Plantea la importancia de identificar cuáles son los factores que afectan a la persona. Bueno, esta se tratan 3 temas, cada uno de 4 sesiones. Entonces voy a explicar un poco las sesiones. Bueno, en las primeras 4 sesiones se trabaja la influencia de los pensamientos en el estado de ánimo de la persona. En las siguientes próximas 4 sesiones va encaminado a trabajar en las actividades diarias que realiza la persona y en cómo estas afectan su estado de ánimo. Y por último, en las últimas 4 sesiones, se relaciona con el modo en que las otras personas se interrelacionan con la persona y en cómo influye esto en su estado de ánimo. Y esto es todo. Gracias.